de este pastor, ¿verdad?, Leonardo Morales, y la iglesia del Cedro, la cual pues me honro en pastoreal y de la cual me siento orgulloso, ¿verdad?, un orgullo sano. Y el Señor bendiga al hermano Gadi y la hermana Ana, que son, ¿verdad?, los dueños de esta plataforma y que han abierto puertas. El Señor lo ha usado como un canal de bendición para hacer llevada palabra de Dios a cada uno de nosotros, porque yo soy uno, ¿verdad?, que me gozo en recibir también la palabra a través de la emisora. Así es que en esta noche un saludo para todos los que están conectados, bien sea en Facebook, ¿verdad?, como a través de Una Vida para Cristo FM 490.com. Que Dios les bendiga grandemente, ya que a través de esta onda pues se puede llegar al mundo entero. Hemos recibido, ¿verdad?, notificaciones, comunicaciones desde Alemania, España, Portugal, Brasil. Si es que Dios siga bendiciendo y que la palabra pueda fluir de manera especial conforme al propósito de Dios. Conforme siempre al propósito de Dios, que es lo que procuramos, ¿verdad? Aquí no venimos a improvisar, no venimos, ¿verdad?, a traer nuestra opinión personal, sino que nos dejamos dirigir por Dios, por el Espíritu Santo, y tratamos de llevar palabras de bendición para las vidas que se conecten. No palabras de turbación, sino palabras de bendición que les pueda conducir a vida eterna, que les pueda conducir, ¿verdad?, a una mejor relación con Dios. Ese es el propósito de nosotros. Nosotros no tratamos de ganar éxito para nosotros, fama para nosotros. Lo que tratamos es de ganar, ¿verdad?, que las vidas se acerquen a una relación con Dios, que es a eso que Dios nos ha llamado, a llevar su palabra, y el que hace que esa palabra pueda producir en los corazones el Espíritu Santo, no somos nosotros. Por más lindo que hablemos, por más que tratemos, ¿verdad?, de prepararnos para un bosquejo, o por más lindo que se cante, el que puede permitir que el mensaje llegue a los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Así es que Dios les bendiga. Voy a estar haciendo una oración en esta noche para así dar comienzo, ¿verdad?, al programa que tenemos. Padre amantísimo, Dios del cielo, Dios de la gloria, en este momento, Señor, te doy gracias, Señor, por esta bendición, Dios amado, hermosa, Dios, que tú me das, Señor, para estar, Señor, aquí, mi Dios amado, Señor, llevando una vez más tu palabra, Dios, tratando de llevar el pan de la enseñanza, Dios amado, Señor, que seas tú usándome, Señor, conforme a como te he pedido, Dios, y mi compañera, mi Dios, Dios amado, Señor, seas tú glorificándote, Dios, porque la gloria y la honra es tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero, ¿verdad?, aprovechar y darle un saludo a mi amada esposa, que quedó en mi casa ya que está convaleciendo por una fractura en un pie, ¿verdad? Y no pudo acompañarme como es la costumbre, pero yo sé que allí gozándose está tal vez triste, porque ah, que, quisiera ella estar aquí, ¿verdad?, conmigo, porque le encanta también llevar la palabra y participar, y siempre pues estamos juntos. Pero Dios le bendiga, y en las buenas y en las malas seguimos alabando y glorificando al Señor, porque nosotros le servimos a Dios, pero sabemos, ¿verdad?, que estamos sujetos a todas las cosas que pasan aquí en la tierra. No estamos exentos a los accidentes ni a las enfermedades, y aún, ¿verdad?, en medio del momento difícil alabamos y glorificamos a Dios y decimos gracias, Señor, porque tu presencia es con nosotros aún en el momento difícil. Así es que Dios les bendiga. Y en esta noche, ¿verdad?, después de dos intentos, ¿verdad?, por los cuales no pudimos cumplir el propósito que Gadi había sugerido, ¿verdad?, de llevar un programa tratando, ¿verdad?, la Biblia libro por libro. En esta hermosa noche vamos a estar hablando sobre el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Y lo primero que tenemos que mencionar sobre el nombre Génesis es lo que quiere decir. Solamente origen o principio. Esa palabra Génesis, que tanto usted posiblemente ha leído en ese el primer capítulo, el primer libro de la Biblia, quiere decir principio o origen. El origen de todas las cosas, el principio de todas las cosas. Y importante saber, ¿verdad?, que fue escrito por Moisés, un siervo de Dios al cual Dios le reveló, lo inspiró, lo instruyó, y estas palabras aplican por cuanto Moisés no vivió aquellos tiempos. Moisés no estuvo, ¿verdad?, en el principio, no estuvo en el Génesis, pero Dios, ¿verdad?, quería usar un instrumento suyo para traernos a nosotros el conocimiento de la historia. Y el libro de Génesis, ¿verdad?, muchos comentaristas, estuve evaluando hace tiempo, ¿verdad?, un libro que decía que Moisés no había podido escribir el libro de Génesis.
Sin embargo, la palabra da testimonio de que fue Moisés el que lo escribió y se basaba, en verdad, a los tiempos en que vivió Moisés, pero más adelante vamos a estar tocando ese punto. Lo importante es conocer, ¿verdad?, que este libro de Génesis, que relata el origen y el principio, fue escrito por Moisés. Pero un punto que quiero traer es, ¿verdad?, que a pesar de que este libro tiene unos 50 capítulos, pero cuando analizamos ese libro, se divide en 3 tópicos. Ese libro abarca 3 tópicos que son fundamentales. Y esos 3 tópicos los vamos a mencionar. Primeramente, la descripción del mundo, su creación y su relación con Dios, comienzo de la historia humana. O sea, el primer tópico sería ese, que es el que vamos a tocar en esta noche, pero el segundo tópico que abarca este libro sería la historia de la humanidad antes de Abraham, desde la caída hasta Babel. O sea, sería el segundo tópico que cuando tú analizas este libro está tocando, ¿verdad?, esa historia, porque es algo que nos compete al hombre. Hay misterios que a veces no los entendemos y nunca los entenderemos, porque la palabra dice claro que Dios nos ha revelado a nosotros lo que nos compete a nosotros, lo que va conforme a la relación del hombre con Dios. Entonces, hay cosas que no le son reveladas al hombre. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Dios, y así mismo dice la palabra. Son cosas que le pertenecen a Dios, pero lo que nos pertenece a nosotros para el conocimiento de nosotros, para aumentar nuestra fe, para que sepamos qué tenemos que esperar y hacia dónde encaminarnos, Dios, ¿verdad?, en una manera u otra siempre nos lo ha revelado. El tercer tópico, ¿verdad?, que podemos encontrar desde el capítulo 10 hasta el 50 es la historia del pueblo del pacto. Por eso digo, ¿verdad?, que de ahí en adelante lo que va a estar hablando es de la historia de el hombre en relación, ¿verdad?, al pueblo del pacto de Dios. Por este momento, ¿verdad?, vamos a estar tocando la descripción del mundo, su creación y sus relaciones con Dios, comienzo de la historia humana. Por eso tendríamos que empezar, ¿verdad?, con el versículo número 1 de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un verso bien, pero que bien sencillo, ¿verdad?, el comienzo de la Biblia. Quiero hacer claro, ¿verdad?, que nosotros afirmamos nuestra fe en la palabra de Dios. Yo, en mi carácter personal, ¿verdad?, que me he dedicado a escudriñar la Biblia, a estudiar la Biblia, y muchas veces cuando hay algo que leo y no lo entiendo, pues no duda, ¿verdad?, sino que comienzo a profundizar, a buscar, primeramente a pedirle a Dios que me dé el entendimiento, y sigo buscando, ¿verdad?, el entendimiento de lo que quiere decir la Biblia verso por verso. Nunca me doy, ¿verdad?, por sentado algo que no entiendo. Yo mismo le he enseñado a la iglesia que si encuentran un punto cuando están leyendo que no lo entienden, no se queden con esa duda. Busquen ir más profundo, porque posiblemente ahí está envuelto, ¿verdad?, el mensaje más grande para tu vida, en aquello que tal vez no pudiste entender. Entonces, nuestra fe está firmada en la palabra de Dios, en la Biblia. Yo, como cristiano, no he encontrado errores en la Biblia. Hay quienes dicen que la Biblia tiene errores, hay quienes dicen, ¿verdad?, que la Biblia fue escrita por hombres, y eso lo entendemos. Fue escrita por hombres inspirados por Dios. Si Dios le había dado la facultad al hombre para escribir, ¿por qué tenía que usar, ¿verdad?, animales o un medio fuera de lo natural, o enviar los ángeles que le escribieran, cuando ya Dios había facultado al hombre para eso? Entonces Dios usó al mismo hombre que él había creado para entonces escribir la palabra que él quería que llegase a nuestras vidas, para encaminarnos a una mejor relación con él. O sea que nuestra fe está firmada completamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Y hay mucha gente que no cree en la Biblia, hay mucha gente que no acepta la Biblia, pero cuando comenzamos a analizarla y comenzamos a buscarla, a estudiarla, encontramos que cada día nuestro corazón se acerca más a Dios, y cada día creemos más y tenemos una convicción mayor en la realidad de la Biblia como palabra de Dios. Entonces nos estaremos enfocando en ese aspecto número 1, ese tópico número 1, en el principio. O sea, siempre me ha llamado la atención cuando he leído ese verso,
ese principio que nos habla la Biblia ahí, dice que en ese principio creó Dios los cielos y la tierra, pero encontramos que ese principio que está hablando ahí no es un principio inmediato, sino que un principio antes del momento en que Dios iba a traer una relación al hombre. Aclaro esto, ¿verdad? Porque mucha gente no entiende ese verso. Creen que ese principio en el cual Dios está hablando es el principio inmediato de la creación. Dios está haciendo unos relatos de un principio antes de ese momento en que Dios va a darle una experiencia particular al hombre, de que le va a revelar, ¿verdad?, lo que fue la creación. Por eso es que cuando no entendemos esto, no podemos comprender la historia conforme a la ciencia. Sabemos que se han encontrado fósiles de animales que no son relatados en la Biblia. Se han encontrado fósiles, amados hermanos, de animales prehistóricos. Entonces, no podemos decir que no existieron, pero sí podemos decir que en el segundo verso de la Biblia nos habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, que Dios había hecho en otro tiempo, Dios había creado la tierra, pero ahora vemos que la tierra se encuentra desordenada y vacía. Dios no comenzó en ese momento a crear la tierra como tal, sino que Él había hecho la tierra en un periodo antes y había establecido un sistema de vida en la tierra, pero hubo, ¿verdad?, posiblemente unos fenómenos atmosféricos. Conforme a la ciencia hay dos teorías. Una es la teoría de la ciencia, que habla, ¿verdad?, de los fenómenos atmosféricos que pudieron pasar sobre la tierra y que tumbó, ¿verdad?, o eliminó todo sistema de vida que había sobre la tierra. Y la tierra quedó en una forma desordenada. Unos científicos afirman, ¿verdad?, de un cometa que pasó tan cerca de la tierra que creó un desorden en la tierra y que eso afectó, ¿verdad?, todos los sistemas de vida que habían sobre la tierra. Un cometa, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar, ¿verdad?, fácilmente en los libros de ciencia, y cualquier maestro de ciencia te lo podría estar explicando. Ahora, también, ¿verdad?, está la teoría eclesiástica. Hay quienes dicen que ese desorden de la tierra se pudo haber provocado cuando Satanás fue arrojado sobre la tierra. O sea, son dos teorías, ¿verdad? Pero lo importante es que Dios no nos da la claridad, la luz clara de qué fue lo que sucedió después de aquel principio en que Dios había creado la tierra. Pero ahora Dios tiene un propósito nuevo, un propósito diferente. Que aquella tierra que estaba vacía y desordenada, Dios quería, ¿verdad?, hacer una creación en ella en una forma diferente. Hay un libro, no voy a mencionar el libro porque son libros que confunden la mente, y más la mente de aquella persona que no está muy preparada espiritualmente, pero que dicen que Dios trabajó sobre una materia que ya estaba persistente. Y por cierto, hay una Biblia que se llama Biblia al Día que sostiene esa teoría. Sostiene esa teoría de que Dios, ¿verdad?, trabajó sobre una materia que ya estaba, que Dios no creó la tierra, sino que Dios lo que hizo fue que trabajó sobre aquello que ya estaba. Sin embargo, la palabra me dice que Dios creó. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, claramente ese verso de parte de Dios para el hombre dice que Dios la creó. Pero que había pasado algo. Dios, ¿verdad?, nos deja a nosotros ese entendimiento. Y ahora la tierra estaba desordenada y vacía. Y comienza entonces, ¿verdad?, un propósito nuevo de Dios. Y ahí comienza Dios, ¿verdad?, en ese capítulo 1 y 2, organizar lo que estaba desorganizado y hacer vida en donde no había vida. Porque allí no había vida. Entonces Dios comenzó, ¿verdad?, en un proceso, ¿verdad?, que le tardó 6 días de actividad creadora. Conforme a cuando usted lee el relato bíblico, va a encontrar que Dios estuvo 6 días creando sobre la faz de la tierra, organizando aquello que Él había hecho, ¿verdad? Pero ahora tenía que crear unas cosas nuevas y organizar unas cosas, ¿verdad?, nuevas sobre la faz de la tierra. Y dice que cuando buscamos en Éxodo,
capítulo 20, versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. O sea, no solamente encontramos ese relato, ¿verdad?, en la obra creadora en Génesis, sino que en el libro de Éxodo se repite, ¿verdad?, lo que sucedió en aquel acontecimiento. Establece el tiempo que Dios se tardó en hacer, ¿verdad?, lo que iba a hacer sobre la faz de la tierra. Crear y reorganizar, ¿verdad?, algo que dice que fueron 6 días de labor. Y muchas veces pensamos en el poder de Dios. Dios podía hacer todas las cosas en un mismo día, porque Dios sigue siendo Dios. Pero es un Dios demasiado sabio y es un Dios demasiado organizado. Y yo analizaba esto, ¿verdad?, mientras escudriñaba, y decía, la verdad es que la sabiduría de Dios fue demasiado grande. No hizo todas las cosas al momento, sino que se tomó, ¿verdad?, para cada situación, se tomó su tiempo. Hizo un espacio entre cada creación y nos da un orden cronológico de las cosas después, ¿verdad?, de haberlas hecho todas. Pues entonces nos dice que reposó. Comienza con la separación de la luz de las tinieblas. O sea, dice que la tierra está desordenada y vacía, y la luz y las tinieblas, ¿verdad?, había un revolú, ¿verdad? Yo ponía en mi mente, porque se nos hace un poco difícil poder entender, ¿verdad?, ese acontecimiento que ve allí. Dice que las tinieblas estaban sobre el abismo. Entonces, imagínense, Dios crea al hombre primero, antes de hacer la separación de la luz y las tinieblas, y que el hombre, ¿verdad?, se fuese por el abismo caminando en medio de las tinieblas. La sabiduría de Dios es demasiado grande, pero conforme a la palabra, ¿verdad?, nos dice que primero comenzó con la separación de las tinieblas. Entonces, ahí Dios comienza a organizar en lo que Él había creado. Ahora crea una separación, ¿verdad? Y dice que luego, en el segundo día, tuvo la separación de las aguas. Ahí cuando buscamos la separación de las aguas, dice que separó las aguas superiores de las aguas inferiores. Es decir, que las aguas de las nubes, las aguas que están en el aire, fueron separadas de las aguas que están en tierra, de los ríos, de los mares, de los pozos, de los diferentes sistemas de agua que nosotros conocemos. Pues Dios hizo una separación. Hay unas aguas, ¿verdad?, que están en el aire, en las nubes, el vapor de agua, ¿verdad?, el rocío en la mañana. Todo esto, ¿verdad?, está sobre la tierra. Pero entonces dice que separó. En ese día Él hizo una separación de las aguas que iban a estar superiores y las aguas que iban a estar inferiores, las que iban a estar sobre la faz de la tierra. Eso estuvo, ¿verdad?, en el orden de Dios. Y ahora vemos que luego de eso, en el tercer día, separa el mar y la tierra. En el tercer día hizo 2 acontecimientos. Pero el primero que dice la Biblia, ¿verdad?, y usted lo puede ir analizando, separó, ¿verdad?, la mar y la tierra. Qué lindo, ¿verdad?, que nosotros estamos en punto seguro cuando estamos en la tierra. Pero en una distorsión donde no se sabía dónde quedaba el mar y dónde estaba el límite de tierra. Qué difícil hubiese sido para nosotros, ¿verdad?, poder sobrevivir en un ambiente así. Que todo estuviese, ¿verdad?, sobre unos niveles diferentes. Pero Dios puso, ¿verdad?, una separación entre la tierra y los mares. Entonces a esa seca llamó tierra. Pero Dios tuvo que hacer la separación de todo esto. No sé qué términos, ¿verdad?, establezca la ciencia para ello, pero yo he creído firmemente en la palabra de Dios y que fue Dios el que hizo esa separación, que fue Dios el que se encargó de poner los continentes en su sitio y la mar en medio de ellos, con propósito de Dios. Las islas fueron creadas por Dios. Entonces la mar se mantiene en su lugar, mientras que la tierra se sigue manteniendo en el suyo. Pero también ese día nos dice que en el tercer día las plantas. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Después de haber separado la tierra, entonces viene y produce las plantas que hay sobre la faz de la tierra. Y en ese término, las plantas, pues, entendemos lo importante en la sabiduría de Dios que iban a hacer esas plantas. Pudo haber dejado la tierra, ¿verdad?,
sin nada, pero había un propósito particular de Dios. Por eso estableció las plantas y las puso ahí para que se siguiesen desarrollando, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo para que siguiese, ¿verdad?, luego desarrollándose y multiplicándose sobre la faz de la tierra. Después de haber separado la mar y haber separado, ¿verdad?, la tierra, todo lo que Dios comienza a producir de ahí en adelante es con el propósito de que se sigan desarrollando. Y qué hermoso, ¿verdad?, porque de las plantas que nosotros subsistimos, en nuestra mayoría, ¿verdad?, nuestro alimento. Por cierto, analizando y adelantando un poco, tenemos en la agenda, en el principio, cuando Dios creó las plantas y creó lo demás, ese era el único medio de sustento para el hombre. Las legumbres, las frutas, lo que la tierra producía, la hierba, era el sustento tanto de todos los animales como de los hombres que Dios creó. Pero no hemos llegado ahí, pero es importante que reconozcamos cuán importante fue que Dios hiciese primero las plantas. Y tal vez al hacerlas, ahí comenzó, ¿verdad?, las plantas, ¿verdad?, el ornamento a dar su fruto, porque Dios es maravilloso. Entonces, luego de esa producción, ¿verdad?, de haber creado las plantas para el beneficio de nosotros, dice que entonces ahí viene Dios en el cuarto día y produce los astros o luminares, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que hay existente, ¿verdad?, en el firmamento. El sol Dios lo creó, la luna Dios la creó, las estrellas Dios la creó. Lo grande, ¿verdad? Ahorita dije algo y fue que dije que la Biblia, que no he encontrado errores en la Biblia. Tal vez el hombre de ciencia quiera justificar, o personas con poca fe en Dios quieran justificar que la palabra dice que cuando Josué oró, el sol se paró. Pero no fue que el sol se paró. Lo que pasa es que lo que se conocía en aquel tiempo, el conocimiento que el hombre tenía en aquel tiempo era que el sol se movía. El hombre no entendía que la que se movía era la tierra. Hoy día, ¿verdad?, a través de los años, la ciencia se ha multiplicado, como dice la misma palabra, la ciencia se multiplicará, la ciencia crecerá. Entonces, en ese crecimiento de la tierra, en su conocimiento, el desarrollo del hombre en el conocimiento, pues ha descubierto, ¿verdad?, que el sol está fijo, que son los planetas los que dan vuelta a través del sol. Y con tanto conocimiento como, ¿verdad?, dice la misma Biblia, que la ciencia se multiplicará, el hombre te puede determinar cuánto tiempo se tarda un planeta en darle la vuelta al sol. El hombre puede determinar, ¿verdad?, que si envía una nave de aquí a la luna o envía una nave de aquí a Marte, puede determinar cuánto tiempo se va a tardar en llegar y en qué punto va a intersectar esa nave con el planeta donde ellos quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque sus conocimientos han aumentado. Pero en aquel tiempo en que se escribió, pues el hombre lo que entendía era que el sol se movía alrededor de la tierra. Y eso fue, ¿verdad?, no fue una mentira. Fue que era el conocimiento que el hombre tenía en aquel tiempo. Por eso se escribió de esa manera. Entonces, Dios creó el sol y el sol está fijo. La palabra misma dice, ¿verdad?, que no se ha movido. Está en el lugar donde Dios lo puso. Pero fíjense qué lindo, que la tierra sigue una misma órbita alrededor del sol. Los planetas que Dios creó, amados hermanos, cada planeta mantiene una órbita, da vuelta en su propia órbita. Y la tierra, pues, Dios la creó con una bendición tan hermosa, ¿verdad?, que podemos marcar a través de ella los años y los días. Sabemos que la tierra se tarda 24 horas en girar, ¿verdad?, sobre su propio eje, pero se tarda 365 en darle la vuelta al sol. Entonces, todo esto se ha establecido, ¿verdad?, en conocimiento de lo que Dios estableció y es firme. La tierra no ha aumentado sus movimientos, se mantiene tal y como Dios lo estableció. Y así, ¿verdad?, será hasta que Dios cumpla el propósito de lo creado. La luna, creada por Dios, mire, sigue dando vueltas a través de la tierra. La luna no da vuelta a través de otros planetas, es solamente a través de la tierra. Y dice que Dios la creó, porque lo creó cuando creó la tierra. Las estrellas que vemos en el firmamento, ¿verdad?, que están a una distancia para el hombre, ¿verdad?, inalcanzable, pero vemos su resplandor. Y el hombre ha determinado, ¿verdad?, que no brillan por luz propia, sino que es el reflejo del sol sobre ella, ¿verdad?, es lo que nosotros podemos apreciar en la noche. Pero eso fue Dios el que lo creó y lo estableció. Y dice que ¿quién podrá contar las estrellas del cielo, perdón?
La misma palabra dice, ¿quién podrá sondearla? Entonces, son tantas, tan inmensas. Estoy seguro que Dios conoce el número. Pero ante la sabiduría del hombre, dice la palabra, ¿quién podrá contarla? Y le dijo en un pacto, ¿verdad?, que estaremos viendo en otra ocasión, a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas de la mar. Y le dijo, si acaso se pudiesen contar, ¿verdad?, así será tu descendencia. O sea, como las estrellas del firmamento y como la arena del mar. Dios es grande y maravilloso, y nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que todo esto estuvo en el propósito de Dios. Ahora, en el quinto día, vemos que Dios produce las aves y los peces. Las aves que están en el firmamento y los peces que están en las aguas. Se tomó Dios, ¿verdad?, ese adelanto. Primero creó las aves y los peces, fíjese, antes de crear al hombre. Yo me analizaba esa parte, ¿verdad? Antes de crear al hombre, dice que creó, ¿verdad?, en ese quinto día las aves sobre el firmamento. Leía un comentario, ¿verdad?, de un hombre de ciencia, que él quería establecer una teoría y a través de los años ya él no existe, pero la teoría tampoco se pudo evidenciar, y los científicos modernos con más adelanto que lo que había en aquel tiempo, porque él creó dudas, ¿verdad?, con su teoría de que un reptil había puesto un huevo y del huevo habían salido las aves. De ese huevo salió un ave y que de ahí se habían seguido reproduciendo, ¿verdad?, las aves. Porque el hombre de ciencia por lo general busca contradecir la palabra de Dios. Y el hombre que no ha tenido, ¿verdad?, un encuentro con Dios va a buscar la manera, ¿verdad?, de contradecir lo que va conforme a la fe cristiana. Pero a mí la palabra me ha enseñado, ¿verdad?, que las aves fueron creadas por Dios. Que no fue un proceso evolutivo de un reptil, ¿verdad?, haber salido las aves volando. Los peces, Dios los creó, dice que Dios mismo los creó, ¿verdad?, y los puso en las aguas. Tú sacas un pez del agua y al rato, ¿qué pasa? Quedó pescado. Sí, se nos va a morir porque vive en su medio ambiente donde Dios lo estableció, donde Dios lo creó. Entonces, le dio esa facilidad, ¿verdad?, de vivir en medio de las aguas. No importa cuán profundo, ¿verdad?, sean las aguas. Mire, las variedades de peces los hizo Dios. Y hay diferentes peces en las profundidades. Se dice que todavía, ¿verdad?, hay especies de peces que el hombre no conoce. Cada rato descubren, ¿verdad?, variedades nuevas de peces en las profundidades del mar. Pero todo eso lo creó Dios. Dios lo creó, ¿verdad?, y había un propósito para ello. Y llegamos, ¿verdad?, al sexto día, culminando, ¿verdad?, si Dios, lo que Dios se propuso en crear en aquellos 6 días. La producción de los animales de la tierra. En el sexto día Dios hizo 2 cosas sumamente importantes. Primeramente, la producción de los animales de la tierra. Entonces, la palabra habla, ¿verdad?, de los animales por especie. Cada animal conforme a su propia especie, su propio género. Y el hombre de ciencia ha tratado, ¿verdad?, y ya, ¿verdad?, la ciencia moderna han estado contradiciendo porque dicen que no han podido, no hay una forma de poder sostener el que el hombre haya surgido por evolución. Hoy día, con los adelantos de la ciencia, he estado leyendo, ¿verdad?, grandes científicos que dicen que no hay forma de poder evidenciar que el hombre surgió por evolución, sino que queda establecido solamente una forma: que el hombre se ha mantenido conforme a como Dios lo creó. En ese sexto día, después de Dios haber creado los animales conforme a su especie, dice que ahí también Dios creó al hombre. Y lo podemos evidenciar, ¿verdad?, ahí en el verso 26 al 31. Dios hizo una creación hermosa. Hay algo importante que dice que lo hizo conforme a su imagen y semejanza. O sea, ¿cuán importantes somos tú y yo? ¿Cuán importantes somos tú y yo? Pues cuando hablamos del hombre estamos hablando de género, estamos incluyendo a la mujer.
Pero la palabra me dice que Dios me hizo a mí conforme a su imagen y semejanza. O sea, que yo tengo, mi imagen va conforme a lo que es Dios. Mi semejanza va conforme a Dios. Quiere decir que si yo tengo brazos, Dios tiene brazos. Quiere decir que si yo tengo ojos, Dios tiene ojos. La palabra dice que el ojo de Dios atalaya toda la tierra. La palabra dice que Dios habla, por tanto, Dios tiene boca. La palabra me dice a mí que Dios me oye. Cuando yo le hablo a Dios, cuando yo gimo delante de Dios, cuando yo alabo a Dios, dice que Dios me oye. Entonces Dios tiene orejas y tiene oídos, porque nos hizo conforme a su imagen y semejanza. O sea, no somos cualquier cosa. El hombre no es cualquier cosa. De que Dios usó una materia para hacer el hombre, una materia que ya Dios había establecido. Dice que del polvo, de algo que ya Dios había creado, de ahí todo el material para hacer al hombre, para crear al hombre. Pero dice que Él lo creó. No dice que fue un sistema evolutivo. No dice que fue que el hombre surgió, ¿verdad?, por accidente, sino que Dios mismo lo hizo. En ese mismo libro de Génesis nos enseña varias cosas, ¿verdad? Dentro de ellas nos enseña que Dios comprendió que al hombre le hacía falta una compañera. Después de Dios haber creado al hombre, Dios tomó un reposo, tomó un descanso. Dice que el séptimo día lo reposó, y no solamente dice eso, ahí mismo dice la palabra de Dios que el séptimo día lo bendijo. Dice que lo bendijo. Por eso es que cuando vamos, ¿verdad?, al libro de Éxodo, capítulo 20, cuando se señalan los 10 mandamientos, no establece el séptimo día como un mandamiento nuevo. Dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo, porque ya Dios lo había establecido. Por tanto, ese día no fue dado solamente para los judíos, fue dado para el hombre, porque para cuando Dios creó y bendijo el séptimo día, los judíos no existían. Los judíos no existían. La descendencia de Abraham no existía. Sin embargo, ya Dios había bendecido ese día. Y ahora lo que hace es que le da, ¿verdad?, aunque eso se verá más adelante en otros estudios, en otras exposiciones. Pero vemos que Dios, amados hermanos, estableció ese día como día de reposo porque Él lo reposó y dice que lo santificó. Y nos mandó a nosotros, ¿verdad? Y aún en los 10 mandamientos, Dios hace ese recordatorio. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. O sea, no es el día que nosotros queramos establecer, no es el día que nosotros queramos poner, sino lo que ya Dios ha establecido. Entonces, dentro de ese aspecto que estábamos tocando, ¿verdad?, de esa creación del hombre, comprendemos que desde un principio Dios dice en la palabra que tanto los animales que Dios había creado como las aves del firmamento, al igual que el hombre, se iban a alimentar ¿de qué? De la vegetación, de las plantas que Dios ya había creado de antemano. Todo su alimento iba a ser en base a la alimentación de vegetales, frutas y vegetales, ¿verdad?, conforme a lo que diesen, ¿verdad?, lo que Dios había hecho producir para sustentar tanto al hombre como a los animales. En aquel comienzo, Dios no mandó al hombre a comer carne, ni mandó a los animales a comerse unos a otros. Había un orden establecido por Dios. Y lo que se comía era, ¿verdad?, los animales comían hierba, el hombre pues dice que comía legumbres y frutas conforme a lo que Dios le había puesto de frente. Entonces, luego, ¿verdad?, es que vienen los cambios en base, ¿verdad?, a la separación del hombre en la buena relación y en la sana relación con Dios. Y eso. Pero tenemos que comprender que en esos primeros capítulos de Génesis hay un acontecimiento importante. Y es que aunque Dios puso al hombre como mayordomo de toda su creación, Dios comprendió que el hombre estaba solo y que le hacía falta una compañera. Entonces es ahí cuando dice que Dios puso sueño, ¿verdad?, sobre Adán. Y cuando puso sueño sobre Adán, el mismo relato bíblico dice que tomó de la materia de Abraham, sacó una costilla, dice que abrió la carne y sacó una costilla de Abraham y usó esa materia para crear ¿qué? La mujer, la compañera que Dios se le iba a poner, ¿verdad?, porque todos los animales conforme a su género tenían sus compañeras. Y ya, ¿verdad?, Adán estaba
a cargo de todo, era el mayordomo de todo lo que Dios había creado. Dios lo había puesto sobre toda la creación. Tan así es que dice la palabra que él fue el que puso el nombre a los animales, y el nombre que él le puso es el nombre que tienen hasta el día de hoy. O sea que fue Adán, no fue Dios el que le puso los nombres a los animales, sino que le dio esa facultad, ¿verdad?, a Adán para que lo hiciera. Y Adán fue, ¿verdad?, el que puso nombre a los animales. O sea que el mono sigue siendo mono desde que Dios lo creó. El caballo sigue siendo caballo desde que Dios lo creó. Pero dice la palabra que fue Adán el que puso ese nombre. Pero no había una pareja para él y Dios le hizo una mujer. Agraciadamente, ¿verdad? Sacó de la costilla, ¿verdad? Y sabemos que un sitio, ¿verdad?, cerca del corazón, para que el hombre amara a aquella mujer. Para que el hombre, ¿verdad?, tuviese una delicadeza con aquella compañera que Dios le estaba dando. No era para que la tratase, ¿verdad?, como uno de los animales, sino para que estuviese a su lado con amor. Para que la tratase, ¿verdad?, con un amor especial. Y eso es algo que el hombre, ¿verdad?, todavía hoy día tiene que aprender de la Sagrada Escritura. Que lo que tiene a su lado es un privilegio. Una compañera es un privilegio. No todos la tienen. Pero ¿sabe qué? Tal vez estamos a tiempo para aprender, ¿verdad?, a valorizar la compañera que Dios te ha dado. La compañera que Dios ha puesto a tu lado. Tal vez tú fuiste el que la escogiste. Tal vez tú no consultaste con Dios para escogerla, pero es tu compañera. Entonces hay que aprender a valorizarla y a darle el lugar, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros le demos, porque hay una función, ¿verdad?, en esa compañera, para que el hombre no estuviese solo. La Biblia no nos relata, hay cosas que, como dije ahorita, no sabemos cuánto tiempo estuvo Abraham solo antes de que Dios le creara a la mujer, porque ya Dios había recesado, ¿verdad?, de la creación, y no nos establece cuánto tiempo él estuvo allí solo, pero Dios, ¿verdad?, comprendió esa necesidad y le dio a aquella mujer. Ahora, solo comían legumbres y frutas. Y en el capítulo 2, versículo 7, describe cómo formó o creó Dios al hombre. O sea, si tú tienes dudas de lo que te estamos hablando, ¿verdad?, en esta noche, puedes buscar la palabra, puedes buscar la Biblia. Y en ese capítulo 2, el verso 7, te describe cómo fue que Dios, ¿verdad?, formó o creó al hombre. No conforme, ¿verdad?, solamente a lo que nosotros te estamos hablando a través de esta emisora. Y digo nosotros, ¿verdad?, porque Gadi, dueño de esta emisora, y Ana están aquí conmigo, ¿verdad? Están administrando, ¿verdad?, los equipos. Y están, ¿verdad?, conscientes de lo que estamos hablando aquí en esta noche, de la enseñanza que estamos tratando de llevar. Dijo Jehová Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué quise este verso del capítulo 1, verso 16? Porque cuando Jehová Dios determinó crear, no estaba solo. No estaba solo. Y cuando analizamos a través de la palabra, muchos capítulos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podemos comprender la importancia de Dios reconocer que en aquel momento Él no estaba solo en la creación. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque allí reconocemos que el Hijo estaba con Él. Ahí reconocemos a través de la palabra que el Espíritu Santo estaba con Él. Aunque esto no te lo va a tocar directamente el libro de Génesis, pero te estamos dando un adelanto de lo que tú vas a encontrar si te dedicas a escudriñar la palabra de Dios. Porque es tan importante que Jehová Dios hiciera esta mención en el principio de la creación. Porque muchos no creen en la Trinidad, muchos no creen en la deidad del Hijo, ni creen en el Espíritu Santo. En el principio, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, Jehová Dios tenía una relación directa con el hombre y se comunicaba, ¿verdad?, a través de los profetas, hombres, ¿verdad?, separados para Dios. Dios no se comunicaba a través de cualquier cosa, sino, ¿verdad?, de hombres que estaban separados para Dios, hombres, ¿verdad?, que en su corazón vivían conforme a la voluntad de Dios, y a través de ellos Dios se comunicaba con la humanidad, y las grandes cosas que Dios quería hacer saber a la humanidad, lo hacía a través de ellos. Luego vemos que en el Nuevo Testamento entra entonces el personaje del Hijo de Dios, Jesús el Cristo,
que dejó, ¿verdad? Conforme lo que nos relata la Biblia, para establecer un nuevo pacto, Dios con el hombre, una nueva oportunidad para el hombre, restablecer su buena relación con Dios. Aparece entonces el Hijo. Un tiempo diferente, una dispensación diferente, un trato diferente del hombre para con Dios. O sea, primero era a través de un pacto que luego estaremos viendo, pero ahora en el Nuevo Testamento se establece una nueva forma, ¿verdad?, de relación del hombre para con Dios, y tiene que ser a través de Jesucristo. Porque su Hijo vino, ¿verdad?, para abolir los sacrificios, los pactos. El pacto de sacrificio, el pacto de sangre. Entonces, luego de que el Hijo sale, ¿verdad?, de su función, muriendo en el madero por ti y por mí, entonces entra la participación del Espíritu Santo, ¿verdad?, que viene de parte de Dios para habitar con nosotros. Las tres divinas personas que encontramos cuando Jesús fue bautizado, que dice que el Hijo estaba en el agua siendo bautizado por Juan, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y nos dice que se oyó la voz del Padre, y ahí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, que se encontraban, ¿verdad?, las tres divinas personas. Y hago esta mención, ¿verdad?, aprovechando para aquellos que no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el fundamento del cristianismo. Si tú no crees en las tres divinas personas, no podrás llegar al cielo, lamentablemente, porque eso es conforme a la palabra de Dios. Porque solamente a través del sacrificio de Cristo podremos alcanzar la salvación de nuestras vidas. Y, ¿verdad?, tocando que el tiempo está adelantando, vamos a ver unos puntos que voy a tocar brevemente, ¿verdad? La creación ha sido la fe de la iglesia a través de todos los tiempos. O sea, el evangelio y el cristianismo ha sido basado, ¿verdad?, en la fe de la palabra de Dios. Y esa fe en la palabra de Dios anclado, ¿verdad?, en nuestros corazones la creación. Que la tierra y todo lo que sobre ella existe fue creada por Dios y no fue un accidente. Eso es un fundamento, ¿verdad?, de la fe de la iglesia cristiana. Y aún, ¿verdad?, de otras iglesias que no podríamos llamar cristianas, porque para ser una iglesia cristiana tenemos que creer en Jesucristo. Y hay iglesias que no creen en Jesucristo, que no aceptan a Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Puede que usen la Biblia como libro de referencia, pero no creen en Jesucristo. Pero entonces nuestra fe está basada en que todo lo que hay fue por creación. Y han tratado de distorsionar, ¿verdad?, esa fe cristiana a través de toda la historia, a través de toda la historia de la humanidad. Han tratado de distorsionar, ¿verdad?, la fe de la creación. Entonces, cuando buscamos, ¿verdad?, sobre todo las ideas del paganismo. Las ideas del paganismo, amados hermanos, han tratado de distorsionar esa fe de nosotros de la creación de parte de Dios. Aún, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, mismo pueblo escogido por Dios, hubo momentos en que entró en tan grande en la práctica del paganismo que se olvidaron del Dios real y verdadero. Una mínima parte de aquel pueblo todavía seguía creyendo en Jehová Dios, el que había creado los cielos y la tierra, porque el pueblo se había envuelto, ¿verdad? Y si no, busquemos la historia en los tiempos de Elías, cuando desafió, ¿verdad?, a Acab y a los Baales, a los sacerdotes de Baal, que era un dios, ¿verdad?, que descendía de, si mal recuerdo, de los sirios. Entonces, el pueblo se había dedicado a la adoración de dioses hechos por el mismo hombre, dioses creados por el hombre. Entonces habían perdido su relación con Dios. Entonces Elías se sentía que él era el único que todavía creía en Jehová Dios como el creador de todas las cosas. Y Dios le hizo ver, ¿verdad?, que no era el único, que todavía habían 10,000 rodillas que no se habían doblado ante los Baales, pero era una mínima parte del pueblo, a punto de distorsionar lo que Dios había establecido y la fe que se había anclado en nosotros. Y los idólatras, ¿verdad?, o politeístas, cuando vemos la cultura griega, siempre ha sido una cultura, ¿verdad?, que cuando usted busca los marcos de la historia, va en contra del cristianismo o en contra, ¿verdad?, de la obra creadora de Dios. Por cierto, ¿verdad?, cuando Pablo escribe, hace una mención que cuando
llegó, ¿verdad?, a Grecia, encontró un anuncio que decía dedicado al Dios desconocido, porque tenían tantos dioses, para cada cosa tenían un dios. Los griegos para todo tenían un dios, pero había una inscripción que decía dedicada al Dios desconocido, y por ahí entró Pablo, ¿verdad?, a hacer presentación del Dios que era desconocido para ellos, pero era el Dios real y verdadero que había creado los cielos y la tierra. Y muchos allí en Grecia, ¿verdad?, se levantó iglesia cristiana, conforme a la creencia, ¿verdad?, de que Jehová Dios había sido el creador de los cielos y la tierra. Aquel Dios que para ellos era desconocido porque había entrado, ¿verdad?, en el politeísmo. Entonces, también tenemos la enseñanza, la teoría de la evolución, que a través de los tiempos se ha tratado de hacer ver que el hombre descendió del mono, y no han podido, ¿verdad?, como dijo ahorita, los científicos modernos dicen que esa teoría no se puede sustentar, que ya con los conocimientos actuales no se puede sustentar, ¿verdad?, el aspecto de la teoría de la evolución, que el hombre haya surgido del mono, no lo podemos sustentar. Y yo nunca he estado de acuerdo, ¿verdad?, no importa lo que diga la ciencia, porque he creído en la palabra de Dios. Y la crítica liberal ha considerado en Génesis 1:2 como un mito de carácter religioso y que no puede haber sido escrito en la época temprana de Moisés. O sea, aquí estamos hablando un punto que toqué ahorita, ¿verdad? La crítica liberal. Así es que se conoce, ¿verdad?, esta enseñanza, que consideran que Moisés no pudo haber escrito este libro, y en los años recientes, ¿verdad?, se les cayó completamente la teoría, porque se hicieron unas excavaciones arqueológicas en Telmarquit, ciudad-estado de Ebla. Pero lo pueden encontrar, ¿verdad?, a través de los libros de historia. Cualquier libro de historia, busque sobre Ebla o Telmarquit, nombre, ¿verdad?, un poquito complicado, pero Ebla lo vas a encontrar. Este lugar descubrieron, ¿verdad?, que después de haberse hablado y encontrar en otros lugares hablando sobre Ebla ciertos escritos, encontraron los cimientos de esa ciudad. Y eso fue para los años 1975 al 76, para ese tiempo que ya, ¿verdad?, yo estaba por ahí jovencito. Para ese tiempo se hicieron esos descubrimientos de esa ciudad, y allí se halló un poema que hablaba sobre la creación con una concepción monoteísta. O sea, que aquel pueblo de Egla, donde se dice que aquel imperio en aquel tiempo, dice que era el control de todo lo que había alrededor de ellos, era como el tiempo de Nabucodonosor. Aquel era el máximo imperio de aquel tiempo. Estamos hablando de 2500 años antes de Cristo. Eso fue unos 2500 años antes de Cristo. Sin embargo, el poema que encontraron, ¿verdad?, allí dice así: Señor del cielo y de la tierra no era, tú la creaste. La luz del día no era, tú la creaste. La luz de la mañana tú no habías hecho existir. Señor, palabra eficaz. Señor Elohim. Señor, 3 puntos suspensivos en el poema. Señor infatigable. Señor divinidad. Ese poema fue encontrado, ¿verdad?, en la ruina de la ciudad de Egla. Estaba desaparecida, queda al norte de Siria. Pero eso da base, ¿verdad?, a que realmente este poema fue escrito mucho antes de los tiempos de Moisés, porque aún, ¿verdad?, Abraham no había existido para ese tiempo. Abraham fue unos 400 años después de desaparecer Egla. Sin embargo, de la descendencia de Abraham llega el linaje de Moisés. Pero estamos hablando de más de 400 años de existencia. Entonces, ahora podemos comprender que la palabra de Dios, ¿verdad?, es sustentada por la historia.
Aquellos que dicen que no podía ser escrito por Moisés han quedado ahora, ¿verdad?, en vergüenza. Realmente podemos deducir que la Biblia es real y verdadera, que la Biblia se sustenta por sí mismo y que a través de los tiempos muchos han tratado de distorsionar la palabra de Dios, tratado de hacer quedar en vano la palabra de Dios, pero no han tenido éxito. Una cosa sí sé, y es que la misma palabra me dice que de esta palabra no será quitada ni una jota ni un tilde. O sea, 2 letras del calendario, ni una jota ni un tilde serán cambiados de ella, porque tiene que mantenerse como Dios la estableció para el propósito de la salvación del hombre. Todo esto que hemos hablado es historia para que nosotros sepamos y estemos conscientes de dónde nosotros surgimos, y que Dios tuvo un plan y un propósito para todo, y que Dios tuvo un orden en todo, y el orden y el plan de Dios todavía no se ha terminado. Conforme a la palabra de Dios, todavía no se ha terminado. Así es que, amado hermano, tenemos mucho más todavía que aprender sobre la palabra de Dios. Tenemos mucho más que aprender, ¿verdad?, sobre los propósitos de Dios. Pero todo esto lo aprendemos pidiéndole al Espíritu Santo que Dios permita que su Espíritu Santo nos dé el entendimiento de su palabra, y que tengamos cuidado, ¿verdad?, con los libros seculares que muchas veces nos podemos escudriñar y que nos traen enseñanzas desviadas, enseñanzas en contra de lo que es la palabra de Dios. Aún más, ¿verdad?, hoy día hay unas traducciones bíblicas que atentan contra la verdad de la palabra de Dios, y se han trazado en los últimos años buscando desviar el propósito de Dios. Dios conocía lo que iba a pasar, Dios conocía, ¿verdad?, el término de todos los tiempos, y se está tratando de eliminar, ¿qué? La fe cristiana. Se está tratando de eliminar, ¿verdad?, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo estamos anclados firmes en lo que es la palabra de Dios. Yo estoy, ¿verdad?, anclado en las promesas de vida eterna que Dios me ha dado. Y te exhorto a ti que cada día te apegues más al Señor y lleves más firme en tu corazón el anhelo de la salvación y de la vida eterna. Si es que Dios te bendiga rica y abundantemente. No sé, ¿verdad?, si hay alguna petición especial. Hermana Ana, hermano Gadi, ¿verdad? Estamos transmitiendo de Facebook, ¿verdad? Y a través de Una Vida para Cristo FM 490.com, esperando que haya sido de bendición la enseñanza que hemos traído en este día. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y será hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga.